Saludos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en Sinergia CEFIA, aquí donde le acercamos el quehacer de los y las profesionales de las ingenierías y también de la arquitectura. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante porque tiene que ver con todos nosotros, independientemente de la zona del país en donde nos encontremos, porque necesariamente necesitaremos una infraestructura vial para poder transitar y qué mejor hacerlo que en las condiciones idóneas. Pero es por eso que vamos a hablar sobre el futuro de los grandes proyectos de infraestructura vial del país y para ello tenemos aquí a dos expertos en la materia. Les presento de inmediato al ingeniero don Olman Vargas, presidente de la Junta Directiva del SIC y también presidente del CEFIA. Don Olman, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar aquí con vos, con Mario y bueno, con todas las personas que nos ven en la televisión y en redes sociales. Muchísimas gracias, don Olman. Y les presento también al ingeniero don Mario Durán, experto en ingeniería de tránsito, que nos ha acompañado también ya aquí en este programa. ¿Qué tal, don Mario? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Hablábamos incluso antes de hacer el programa de que debemos pasar la página y tratar de no pensar en todo lo que se falló necesariamente como situación de problema, sino que ver esto como el análisis y seguir adelante en lo que tiene que ver con la infraestructura vial en el país. Entonces quisiera que ambos me puedan contar cuáles son esos grandes proyectos o los vitales en este momento en donde ya debemos pasar esa página, aprender la lección y poder echarlos a andar porque realmente son necesarios. Esto nos dinamiza la economía, nos da salud, nos da bienestar, nos mejora las rutas o los tiempos en los que nos desplazamos y sin duda nos da mejor calidad de vida. Entonces, ¿cuáles son esos proyectos, don Olman y don Mario? Bueno, tal vez para iniciar decir que en las condiciones actuales que tiene el país hay dos ejes que son fundamentales que se tienen que llevar al nivel que corresponde. Uno es el eje vial que une las fronteras, ¿verdad? De Pañas Blancas hasta Paso Canoas. El otro eje es el que une los puertos, desde Caldera hasta Moín. Esos dos ejes mínimo deberían estar con una vía de cuatro carriles, 2 por cada sentido, como mínimo. Obviamente hay sectores de esos dos ejes que podrían incluso tener una dimensión mayor. Y a partir de ahí, pues también todo lo que el sistema de la red vial nacional necesita para poder favorecer todo lo que es el desarrollo socioeconómico del país. A partir de ahí son una serie de proyectos que se han ido generando, algunos de los cuales que ahora los podemos comentar más en detalle, ya estaban iniciados o tenían el financiamiento y por diferentes razones se han quedado detenidos, pero incluso hay otros que están totalmente en este momento sin tener el desarrollo requerido, que también hay que retomarlos, hay que buscarles financiamiento y hay que meterlos dentro de la cartera de proyectos a desarrollar, como es, por ejemplo, el proyecto de la Interamericana Sur. Don Mario, ya don Olman un poco adelantaba, hay proyectos que están cuya inversión parece que quedó botada, por así decirlo. Incluso uno transita por el sector de Ruta 1 hacia el sector de Barranca Limonal y ve pedazos habilitados, otros no, ve material que se está dañando o incluso material que ya está arrumbrado. ¿Cómo pasar la página en ese sentido? ¿Qué hacer para que los proyectos, independientemente si tienen un retraso o no queden así a la deriva? Igual San Carlos, por ejemplo, es otro buen ejemplo en ese sentido, valga la redundancia, de proyectos que se quedan detenidos y que no nos permiten avanzar y que también vemos los recursos del Estado ahí tirados básicamente. En realidad, financiamiento es clave y eso es lo que ha ocasionado atrasos, problemas y por presupuesto del Estado es imposible. Entonces, los dos caminos es financiamiento externo o el mecanismo de concesiones. Financiamiento externo, el país está con un problema enorme de endeudamiento. Entonces, realmente tendría que ser muy bien pensado específicamente a qué proyecto se le puede arreglar con financiamiento externo. En el caso particular de Barranca Limonal, pues le van a trasladar el recurso a los diputados ahora con el préstamo del Fondo de Avales que ya estaba ahí sin uso. Pero en general, cuando uno piensa ¿cómo va a ser la Ruta 1 entre San José y San Ramón? Otro préstamo. Y estamos hablando de el orden de 600, 700 millones de dólares. O sea, son sumas altísimas. O, por ejemplo, la ampliación de la Ruta 32 en el paso de Labrador Carrillo, que son otros 600, 700 millones de dólares. O los 100, 150 millones de dólares que se necesitan para terminar la 32 entre Río Frío y Limón, que el actual gobierno la va a dejar abierta 4 carriles, lo que pretende, pero no la va a dejar terminada. Entonces, desafortunadamente, el concesiones no ha funcionado. Por una parte, la gente se opone a pagar peaje, pero la gente tiene que entender que
Si no se paga el peaje, no es posible hacer las inversiones. Y por otro, tenemos un consejo de concesiones. Yo estuve en este gobierno 6 meses en la junta directiva, extremadamente débil. Y entonces, aparte financiamiento, que debería ser por concesiones, en realidad hay 2 elementos para cualquiera de los proyectos a futuro que hay que corregir antes. El número 1 es expropiaciones, porque a pesar de que se han aprobado reformas, pero en la última reforma que se suponía que el Estado deposita y entra en posesión, resulta que el juez que tiene que autorizarlo se toma tiempo y revisa el expediente y llama a las partes, y entonces es un proceso que se atrasa. Y eso no es nada fácil. Algunas veces el dueño está fuera del país o el dueño se murió y está en una mutual y la familia está peleando. Y entonces la primera reforma, que aparentemente ya está propuesta en el Congreso, es que sea automática, que el juez no quede a criterio del juez qué evaluaciones, qué estudios, qué revisiones. No es automática, se deposita y luego si quieren pelearse 10 años en un juzgado por el monto, porque no está de acuerdo, pues que se haga así. Y la otra parte es concesiones. Con la estructura que tenemos ahora no es posible generar proyectos atractivos. Vea que las concesiones viales que se han hecho al final se presenta un oferente, lo cual nos está diciendo que no se hizo un proyecto atractivo en el cual se presentan 3, 4, 5 empresas y al no haber competencia, la tasa interna de retorno que pide ese concesionario no necesariamente la mejor para el país. Y en ese sentido también en la Asamblea ya se presentó un proyecto que pretende reforzar el Consejo de Concesiones. Y básicamente Concesiones hoy es 50 funcionarios y solo tiene 2 ingenieros civiles. Y la parte de ingeniería, la parte de la ecuación financiera, son súper especializadas. Entonces, recuerdo muy bien a Amador cuando decidió parar el fideicomiso, que de alguna manera era parecido a una concesión. Bueno, es que el estudio financiero cuesta $10 millones. Yo lo hago por $100,000, eso es un robo. No, no es así. Yo trabajé en un banco internacional donde hay un departamento que se encarga de eso, donde se hace due diligence y se contratan a gente de fuera, de lo más renombrado. Chile, que es el mejor ejemplo en concesiones, los profesionales que trabajan en eso son los mejor pagados de la administración pública. Entonces tenemos que dejarnos de comparar, de envidia, porque si no, no va a salir adelante. El único mecanismo es concesiones y además tenemos la plata del fondo de pensiones que están invirtiendo fuera del país cuando se podrían invertir en esos proyectos de concesión. Tal vez podemos hacer una pequeña lista para ubicar a la gente de cuáles son esos proyectos, ¿verdad? Que están detenidos en este momento. Uno de la carretera San Carlos, un proyecto muy importante que ya tiene un determinado avance. Está la Punta Norte lista. Ahora están replanteando la licitación para la Punta Sur, pero todo en la parte central necesita incluso de una reingeniería y ciertas partes que tienen que desviarse. El puente sobre el río Laguna hay que replantearlo completamente. Pero entonces es un proyecto muy importante detenido. Otro es la ampliación de la ruta San Ramón, ruta 1, que es probablemente el proyecto más importante que el país necesita en este momento. No es un proyecto barato, es un proyecto que ronda los $700 millones. Solo el conseguir el financiamiento de ese proyecto se las trae. Y es un proyecto fundamental que se licitó por primera vez en el año 2002. Han pasado 22 años y todavía no hemos ni siquiera podido empezar. En este momento no tenemos ni siquiera el financiamiento, ¿verdad? De Ruta 1. Otro proyecto muy importante es la ampliación de la Ruta 27. Eso tiene que pasar por una negociación en este momento con el concesionario de la ruta. Hay una parte, como están los términos contractuales, probablemente el concesionario tendría que financiar alrededor de un 70-75%, pero hay una parte que tiene que aportar el gobierno que probablemente ronde entre el 25-30%, pero es un proyecto fundamental también. Bueno, bien hablaba Mario también del proyecto de la Ruta 32, que se está ampliando en este momento, pero que ya sabemos que no se va a finalizar del todo. Se están haciendo algunas medidas que uno podría considerar temporales o paliativas, como es la colocación de rotondas en lugar de los pasos a desnivel, pero se va a necesitar más dinero, hay que seguir adelante con el proyecto. Nosotros hemos insistido con las autoridades de gobierno que el proyecto tiene que seguir a llevarlo al nivel de calidad que corresponde, y eso, bueno, ya quedará para administraciones adelante. Hablábamos de la Interamericana Sur, ¿verdad? Entre Palmar y Paso Canoas, eso está totalmente detenido, nadie está pensando en eso, no hay ni siquiera
una planificación base y es probablemente un proyecto que está urgiendo con uno de nuestros principales socios comerciales, como es Panamá, donde hay mucho traslado de mercancías y todo vía terrestre. No sé si me escapa alguno de los más importantes. Bueno, la ampliación de la Florencio del Castillo entre San José y Cartago, que es una iniciativa privada que se analizó en el Consejo de Concesiones, que se había archivado con el voto del ingeniero Amador y bueno, ahora mediante una apelación se acaba de recuperar la posibilidad pero todos son proyectos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país, son proyectos importantes, son proyectos que cuestan cantidades significativas de dinero y pues bueno, fue realmente una gran pérdida y un gran atraso que algunos de ellos que venían caminando como Barranca Limonal, ¿verdad? Ya usted lo mencionó, se detuvieron y ahora estamos incluso volviendo apenas a buscar el financiamiento del mismo, que es un proyecto de aproximadamente $200 millones y es parte de la Interamericana Norte, que también es parte de ese eje fundamental del que hablábamos al principio. Entonces sí, son muchos proyectos muy importantes que se detuvieron, que eso le va a hacer que al país le cueste mucho más conseguir el financiamiento, planificarlos, a la hora de construirlos van a costar más y muy probablemente entrarán a operar muchos años después de cuando debieron. Y eso genera también pues todo un problema de tránsito, de congestión, de falta de facilidad para trasladar los productos que nosotros exportamos finalmente. Pero bueno, esa es la situación que tenemos y hay que enfrentar. Hacemos nuestra primera pausa y regresamos para seguir conversando sobre el futuro de los grandes proyectos viales en nuestro país. En M Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. En cuanto a los estudios técnicos que se refieren o se requieren para estos proyectos, entendiendo la antigüedad o los años que han pasado suspendidos y en el momento en el que se hicieron inicialmente, es necesario sí o sí volverlos a hacer, aunque eso implique dinero, para no pensar que vamos a hacer vías que prácticamente podrían nacer ya en su máximo uso o colapsadas por la antigüedad de esos primeros estudios. Yo pienso que es importantísimo que se cuente con estudios actualizados, sobre todo cuando se trata de concesiones, porque las empresas que compiten tienen que buscar financiamiento afuera y los bancos que le van a dar el dinero van a hacer una revisión muy detallada tanto de las estimaciones de demanda, porque al final el flujo de caja que se recoge con peajes es lo que permite el repago, así como los diseños adecuados. Si le pongo un ejemplo de dos concesiones donde esto es crítico. La de Ruta 27, que termina en la Sabana, en realidad tiene un tramo grande que es urbano. Y la intersección de la Ruta 27 con Circunvalación es uno de los enormes cuellos de botella que hay en el área metropolitana. Y a 2 kilómetros hacia el norte está la intersección del Monumento al Agua, que es el otro gran cuello de botella y que incluso ahora que se pueda circular toda la circunvalación, cuando abran la circunvalación norte y se terminen los pasos a desnivel de Atillo 6 y 8, ese tramo entre la 27 y la Ruta 1, la General Cañas, se va a congestionar todavía peor. Entonces, actualizar esto es tan importante y coordinar concesionarios, porque el concesionario de Ruta 27 va a resolver la intersección con Circunvalación y el posible concesionario de la Ruta 1 va a resolver el otro, pero la interacción que hay, eso es un complejo de intercambios. En medio de las dos están los cruces de Romo Seripavas, que tiene que tener una solución integrada. Si no, vamos a tener circunvalación completa y un cuello de botella en esos 2-3 kilómetros enorme. Entonces, actuando con responsabilidad, los diseños tienen que revisarse, actualizarse. Yo diría que los de Ruta 1 están más actualizados porque el fideicomiso
se detuvo recientemente, pero de igual manera el MOP con NAVI deben hacer unos estudios de demanda, unos estudios funcionales que nos garanticen que todos los intercambios de la zona urbana principalmente, por lo menos hasta Santana en el caso de la 27 y hasta el aeropuerto en el caso de la Ruta 1, tengan capacidad suficiente, no sean obras que dentro de 2 años, 5 años se vuelvan a congestionar. Realmente la vida útil en proyectos de concesión es de 30 años y si es necesario pensar en soluciones por etapas, o sea, inicialmente se hace esta intervención por efectos de costo. Se hace y cuando el volumen crezca más, entonces se hace una segunda etapa, pero para garantizar calidad del nivel de servicio para los usuarios a lo largo de esos 30 años. Hay otro elemento importante que yo quisiera que ambos, que son expertos también en materia de tránsito, nos puedan explicar esto. Hay proyectos que se han hecho en nuestro país o intervenciones pequeñas en tramos muy chiquititos, como fue en su momento el Puente de los Ledesmas, que generó un caos vial en San José importantísimo, y una vez que hubo intervención o el diseño funcional o la labor de pensar en el tránsito, ¿verdad? Todo cambió. Para grandes proyectos eso también es necesario y sobre todo, conversaba también con don Mario, pensando en Ruta 32, en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo, o en la Ruta 27, si tuviesen que hacerse procesos de ampliación, habría que pensar qué hacer con la gente. También ese diseño es importante. ¿Y por qué creen que se toma como paliativo y no como el preventivo cuando se hacen los trabajos? Sí, en realidad es una situación que a uno a veces le cuesta entender. El plan de manejo de tránsito, que así se llama, es una parte fundamental en la etapa constructiva de un proyecto. Hay proyectos en donde no se pueden detener los flujos por diferentes razones y hay que dar siempre una salida para que los flujos se mantengan, aunque ya se entiende que en condiciones un poco incómodas, llamémoslo de esa manera, pero deben de mantenerse mientras se está haciendo el proceso constructivo de una intersección o de una ampliación de una vía. En Costa Rica durante muchos años eso era importante y se manejaba y se les exigía a los contratistas, pero no entendemos por qué ha habido como un relajamiento en la exigencia del ministerio hacia los diferentes contratistas en la presentación de esos planes de manejo de tránsito, y evidentemente hemos estado viendo una cantidad de problemas muy importantes que, bueno, llegó en el caso del Puente de los Ledesma, del Bajo de los Ledesma, como a su clímax, ¿verdad? Cuando un manejo absolutamente inadecuado de lo que podía pasar en el momento en que se cerraran los puentes, generó todo un colapso en el sector oeste de la ciudad, ¿no? Aproximadamente durante una semana, y tuvo que intervenir la administración a hacer algunas medidas paliativas ahí para poder por lo menos mejorar un poco las grandes congestiones que se estaban dando. Pero tampoco lleguemos a posiciones tan extremas. Todos los problemas que ha habido en la intersección de Cartago, en Taras La Lima, en la entrada a Cartago, donde el manejo de tránsito también ha sido bastante deficiente y han habido momentos de unas filas y unas colas que son prácticamente pues dificilísimas, Pues ¿verdad? insufribles. Insufribles, Claro. esa es la palabra. Gracias, y que han generado que la gente pierda 1 hora, hora y media en pasar un par de kilómetros, ¿verdad? Y entonces, y todo eso porque no se ha tenido como una rigurosidad técnica a la hora de establecer un plan de manejo de tránsito, no se ha previsto, no se ha planificado adecuadamente, y después vienen esos grandes problemas. Entonces, si un llamado se puede hacer a las autoridades y a las empresas contratistas, porque aquí esto es parte de un trabajo conjunto donde la empresa contratista hace una propuesta de un plan de manejo de tránsito, la autoridad administrativa, en este caso el CONAVI, el MOP, lo revisan, lo aprueban y después se ejecuta. Incluso se ejecuta de manera adecuada, teniendo suficiente señalamiento, poniendo señales verticales, o a veces incluso haciendo demarcaciones que son provisionales, que son temporales, pero que ayudan al usuario a entender lo que está pasando. Y bueno, y si vamos así como el caso extremo que es la ruta a Limón, ¿verdad? Donde se han dado cualquier cantidad incluso de accidentes, fallecidos y montones de problemas por un plan de manejo de tránsito terrible, ¿verdad? Si es que se puede pensar que ha existido cuando pareciese más bien que ni siquiera ha existido. Entonces esas son cosas muy importantes, son fundamentales, son parte de un proceso constructivo y que por alguna razón se han descuidado muchísimo en los últimos años. ¿Qué puede ser por dinero, por recursos? Porque hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero en poder hacer esos planes.
como decía Olman, al inicio de los 2000, CONAVI tenía esa cultura, incluso Ingeniería de Tránsito, que es el que aprueba los planes para los privados, es extremadamente riguroso, yo diría excesivo. Hay gente que desiste hacer una inversión por la cantidad de cosas que piden, pero poco a poco el CONAVI ahora no se exige a sí mismo nada. Y le ilustro, imagínense cómo se va a ampliar del túnel Surquí a Río Frío a 4 carriles manteniendo el tránsito, porque es impensable que usted va a cerrar esa carretera para ampliarla. O sea, tiene que tener un plan de manejo de tránsito que debe estar incluido en los costos, que incluso mucha gente cuando opinan en redes sociales, es que hay que cortar la montaña. No, en una carretera como esa o el tramo montañoso de Río Grande, Atenas, en la 27, la construcción va a ser hacia el Guindo. Pues Dios me libre, va a ponerse a tocar la montaña, que se vuelvan a venir los derrumbes, porque la gente no tiene, o sea, como ingenieros uno tuvo la oportunidad de visitar los proyectos y vio el trabajo, el peligro de hacer esos cortes. Normalmente creo que lo que se va a hacer son viaductos hacia el lado del Guindo. Es la manera de ampliar la carretera. Y manteniendo el tránsito. O si va a poner túneles falsos en algunos tramos. ¿Cómo usted construye el túnel falso? Manteniendo el tránsito. Porque en el caso de la Braulio Carrillo, imagínense, sería desviar todo el tránsito pesado por Turrialba, que es totalmente inadecuado. Entonces, estos planes de gestión temporal de tránsito es parte integral del diseño de la obra y hay que sumar el costo que haya que sumar, y si en algunos momentos hay que hacer cierres, trabajar de noche, hacer los cierres de noche. O sea, tiene que ser algo muy bien planeado. No se puede con improvisación. Y ahora regreso a la zona urbana. Usted imagínese que el monumento del agua va a pasar de 4 carriles por debajo a 10. La de Caldera no tiene tantos carriles, pero yo estoy seguro que se actualizan el diseño, también va a pasar a 10 carriles. Entonces usted dice, en ese espacio que está ahí, ¿cómo yo voy a meter 10 carriles? Y eso se debe al número de carriles que necesita cada rampa. Son dos más los 6 principales. Y mantener el tránsito. Porque si cerramos los Ledesma, que eran apenas 1.500 vehículos por hora, causó el colapso de la red vial, imagínense ustedes cerrar la General Cañas o cerrar la Ruta 27 para hacer estas intersecciones. Entonces, es obligatorio. Estas obras a futuro no se pueden hacer cerrando completamente el tránsito. Tiene que tener un plan de manejo. En Estados Unidos, inclusive, a veces se construye una obra temporal, literalmente un viaducto temporal, o en Suiza tienen unos que son móviles, como si fueran puentes Bailey, que lo ponen encima para poder trabajar abajo, pero no se puede interrumpir el tránsito, y eso tiene un costo. Inclusive cuando se habla que se va a gastar 600, 700 millones, yo creo que esos números no toman en cuenta el costo adicional de los desvíos de tránsito y las obras provisionales que hay que hacer, porque si no es colapso total, sea el corredor de exportaciones, sea del el oeste de San José. Hacemos la pausa y al regresar nuestros expertos seguirán contándonos detalles sobre los grandes proyectos de obra vial que necesita nuestro país. Yo también quisiera que antes de que se nos acabe el programa hablemos de la posibilidad técnica real de hacer proyectos por partes, pensando incluso en estos ejemplos que ustedes han dado. ¿Es viable? Podríamos pensar en eso, volviendo un poco a lo que les decía anteriormente, cuando uno ve el material tirado a la orilla de la calle, cuando ve obras que no se terminaron, cuando usted viene transitando muy bien en una vía que se ve tan bonita como la ruta, el sector de Barranca Limonal, y de repente ve que las rotondas o medias rotondas que están haciendo, lo que hay son ahí unos baldes y alguien medio diciéndole a uno por dónde ir,
¿Es posible pensar que los proyectos se puedan hacer en tractos y que sigan siendo funcionales? ¿Podríamos ir pensando ya más en eso para irle dando solución a las necesidades que tenemos? Cada proyecto es una particularidad, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en consideración. Habrá zonas donde por las características es muchísimo más fácil desarrollar un proyecto por fases. Incluso, bueno, aquí tenemos un ejemplo casi histórico que es Circunvalación. Se ha ido haciendo a pedacitos a lo largo de 40 años. Es un típico proyecto que se ha hecho por fases. Hay otros proyectos que es un poco más difícil, ¿verdad? Bueno, vos hablabas de Barranca Limonal. Barranca Limonal en su momento se diseñó para trabajarlo en 3 fases, después lo pasaron a 2, ahora están hablando otra vez de hacerlo en 3. Eso es factible, pero cada proyecto hay que analizarlo en detalle, analizar cuáles son las funcionalidades que el proyecto presenta, y cuando se pueda, bueno, no se puede negar que es una posibilidad a veces incluso de ir más rápido haciendo fases y no esperarse hasta que esté todo el concepto de un proyecto completo. Pero cada caso hay que analizarlo de manera individual. Don Olman y don Mario, se nos acabó este espacio. Yo creo que es muy valioso que sí hay un futuro para todo esto. Yo creo que quizá la conclusión más valiosa es esa, de que como usuarios podemos tener seguridad de que existe un futuro para esos proyectos. Dependerán de distintas situaciones, muchas pasarán por decisiones de los gobiernos presente y futuro, pero que técnicamente sí hay una garantía de que los proyectos pueden seguir adelante. Así que los dejo para que me hagan una breve conclusión al respecto y reiterando el agradecimiento por habernos acompañado y explicarnos un poco sobre estos grandes proyectos viales que son tan necesarios para todos. Sí, bueno, la reflexión va por ahí precisamente. Estos son proyectos que el país está necesitando, es una urgencia para todo el desarrollo socioeconómico del país ir adelante con todos estos proyectos. En tanto más nos atrasemos, más es la presión, más es la necesidad, más es la urgencia, y eso llevará a los políticos a tener que tomar las decisiones que correspondan. Ojalá lo hagan siempre sustentados en criterios técnicos, con la planificación adecuada para que esos proyectos se puedan desarrollar de la mejor manera. Pero que son una absoluta necesidad, eso es así, y cada vez más bien ese es uno de los grandes retos que tiene el desarrollo del país en atención al desarrollo de los proyectos de infraestructura vial. Gracias, don Mario. A mí me gustaría enfatizar que es urgente para llevar adelante estos proyectos a futuro, cambiar la ley de expropiaciones, hacer una reforma del Consejo de Concesiones y que se retome esa cultura de hacer estudios rigurosos de demanda funcionales para tener buenos diseños con una vida útil adecuada, de manera que los usuarios, si la mayoría van a hacer obras por concesión, cuando paguen el peaje, tengan la calidad de servicio que se merecen. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado este sábado y también gracias a ustedes por habernos acompañado un sábado más en Sinergia CFIA. Nos vemos dentro de 8 días.